muchas gracias a Dios por su misericordia y su bondad. Como ustedes saben, hemos estado meditando en el libro de Habacuc. Es un libro corto, pertenece al tema de a los profetas menores, y es menor por la extensión de su disertación, por la extensión o el tamaño del libro. No significa que sea menor en importancia, es menor por el tamaño y extensión. Y esta parte que estamos abordando ahora es la última parte, la última sección, y queremos recordar un poquito nada más las situaciones que se han presentado. No sé si tuvieron la oportunidad de ver en redes sociales lo que ha estado pasando con Siria, particularmente con los cristianos, ¿no? No son católicos romanos porque es una iglesia ortodoxa, pero son de la raíz o de la es cristianismos ortodoxos o cristianos ortodoxos, y ellos han sido fuertemente atacados ahora con el nuevo régimen que es musulmán, y creo que ninguno de nosotros hemos experimentado este tipo de experiencia, ¿no? Gente cristiana, gente que no es musulmana, ha sido atacada incluso en su propia casa. Se tenía un registro más o menos de 1,500 personas ejecutadas o asesinadas a manos de los islamistas, ¿no? Tan fuerte ha sido esta situación que el presidente mandó una orden y dijo que ya no graben las ejecuciones. No está diciendo que paren con las ejecuciones, sino que ya no las graben, para que esas grabaciones no pasen a través de las redes sociales a todo el mundo y el mundo se inconforme o se critique a este nuevo gobierno. Si ustedes se dan cuenta, nadie fuera de las redes sociales está hablando de esta situación. ¿Por qué? Porque el mundo no ama a Cristo. El mundo aborrece todo lo que tenga que ver con Cristo. Y eso no es nuevo. Esto ha existido a través de la historia. Y seguirá existiendo. Porque Satanás, porque el mundo están en contra de Cristo y de sus principios y de sus hijos. En la predicación anterior consideramos Habacuc, capítulo 2, versículos 6 al 20. Y en esa sección hay 5 oráculos de lamentación, pero una lamentación de burla del opresor, el opresor siendo Babilonia o los caldeos. Y notamos una lección para nosotros de estos oráculos, y que es la retribución sobre el malvado. Y esta retribución sobre el malvado eventualmente vendrá. Hay por lo menos otras 3 lecciones para nosotros. El último oráculo, en los versículos 18 al 20 del capítulo 2, lo pueden ustedes ver en sus Biblias, es una burla de la adoración de los ídolos. Y aquí observamos que la raíz de la iniquidad es la idolatría, adorando a la criatura en lugar del Creador. El último oráculo expone la causa de los pecados expuestos en los primeros 4 oráculos. Es decir, ¿por qué eran tan violentos? Hablando de los caldeos o babilonios. ¿Por qué eran tan deshonestos? ¿Por qué eran tan aprovechados, tan viciosos? ¿Saben por qué? Por causa de la idolatría. Porque adoraban a los ídolos mudos. Por supuesto que hay en el mundo actualmente quien sigue adorando físicamente la obra de sus manos. Ídolos que han formado de madera, de piedra, de oro, de plata. Y además en Efesios 5:5 y Colosenses 3:5 encontramos que la avaricia es idolatría. Además, cualquier Dios que no sea el Dios de la Biblia y Padre de nuestro Señor Jesucristo es un ídolo. 1 Juan 5, 20, 21 encontramos la conclusión de la carta y dice: sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento
a fin de que conozcamos a aquel que es verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y luego sorpresivamente Juan concluye diciendo: hijitos, hijos, aléjense de los ídolos, indicando que cualquier Dios que no sea el Dios verdadero, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, es un ídolo. Y desde la idolatría, hermanos, hermanas, nace la inmoralidad y todos los vicios practicados por los caldeos. Estamos llamados a practicar, a enfocarnos, a disciplinarnos y a tener a Dios como lo más importante de nuestras vidas, como lo único importante de nuestras vidas. Fuera de eso, hermanos, todo lo que tú haces, todo lo que tú piensas, todo lo que tú deseas es idolatría. Estamos llamados a enfocarnos en terminar con esa idolatría que hay en nuestros corazones. Pueden ser nuestros hijos, pueden ser nuestro servicio en la iglesia, puede ser nuestro entendimiento de la palabra de Dios incluso, puede ser nuestra costumbre, nuestra moralidad, nuestras buenas acciones. Oremos. Te bendecimos y te honramos en esta mañana, Padre. Gracias por tu palabra que es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de doble filo. Te suplico y te ruego, Señor, que tu palabra penetre hasta lo más profundo de nuestros corazones y rompa, divida, separe, rasgue nuestro corazón, para que una vez rasgado sea tu misma palabra la que haga la herida y también la cure, Señor. La que divida el pecado, separe y expulsa el pecado y penetra hasta lo más profundo, alumbrando esa obscuridad en nuestro corazón. Te suplico, Señor, que tu palabra sea glorificada y exaltada en este momento, en esta hora, para que tu nombre sea exaltado y glorificado. Que no permitas nada, Señor, que nuestro entendimiento de la palabra quede en una idea, en un concepto, en un pensamiento, sino que pueda ser aplicada en nuestras vidas, Señor. Que sea aplicable en cada aspecto de nuestros corazones, nuestras mentes, voluntad, pensamientos y sentimientos. Ayúdanos, Señor, a aplicar tu palabra para tu gloria y tu honra, Señor. A vivirla, a expresarla, a cantarla, a meditarla, a obedecerla, Señor. Te bendecimos y te honramos por Cristo Jesús. Amén. Otra lección, hermanos, hablando de los oráculos, el capítulo 2, 18 y 20, es que el plan de Dios no es simplemente aplastar a los opresores y destruir sus casas y sus ciudades, sino de llenar la tierra con el conocimiento de su gloria. En el versículo 14 hay una participación de la voz profética, pues la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. Aquí tenemos una combinación en Números 14:21 en Isaías 11:9. ¿Y qué tan completamente cubren las aguas el mar? Y dice aquí, la tierra se llenará completamente del conocimiento de la gloria del Señor. Es el plan de Dios para esta tierra. Y preguntamos, ¿cómo ha revelado el conocimiento de su gloria? ¿Cómo lo ha hecho Dios? Y encontramos la respuesta en Jesucristo. En 2 Corintios 4:6 encontramos el lenguaje de Habacuc 2:14, donde dice, pues Dios, quien dijo de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Esta frase, hermanos, conocimiento de la gloria de Dios, es la frase de Habacuc 2:14. Y aquí está donde encontramos, o más bien, ¿en quién encontramos este conocimiento de la gloria de Dios? Pues en la persona y en el rostro de Cristo. Si quieres conocer a Dios, tienes que ver primero a Cristo, tienes que conocer a Cristo, tienes que caminar con Cristo.
Aquí entramos en el plan. Si preguntamos, ¿cómo se reveló su gloria? ¿Cómo reveló su gloria a Dios? Pues lo hizo en Cristo, en Jesucristo. Pero si preguntamos también, ¿cómo va a llegar ese conocimiento a los confines de la tierra? La respuesta es, por medio de nosotros. El medio de llenar la tierra del conocimiento de la gloria de Dios es hacer discípulos. La tierra se llenará del conocimiento de la gloria de Dios por medio de misioneros que prediquen la palabra hasta lo último de la tierra. Y si nosotros queremos que esta profecía se cumpla, nosotros también tenemos que comprometernos con llevar la noticia de Jesucristo hasta los fines de la tierra. Solo así se llenará la tierra del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Qué importante y qué bendición es poder tener tiempo de evangelismo en la iglesia. Qué importante es que tú compartas el evangelio a la gente que te rodea. Y aunque no lo hagas de manera intencional, constantemente estás compartiendo o no estás compartiendo el evangelio. En otras palabras, la gente observa, la gente escucha lo que tú dices y haces. Qué bendición es que te enfoques y digas, permíteme, Señor, reflejar el evangelio en mi vida para que los demás puedan conocer. Y la última lección es que Jesucristo reveló la gloria de Dios bebiendo la copa reservada para el malvado. En Habacuc 2:16 dice, serás saciado de deshonra más que de gloria. Bebe tú también y muestra tu desnudez. Se volverá sobre ti la copa de la diestra del Señor, diciendo que Babilonia iba a tener que beber de la copa de la diestra del Señor. ¿Cuál es esa copa? Para saber, tenemos que ir a un contemporáneo de Habacuc, Jeremías. Y Jeremías 25, 15 y 26, al 26 en adelante, encontramos una descripción de esta copa terrible. Esto me dijo el Señor Dios de Israel, toma de mi mano la copa de mi enojo, que está llena hasta el borde, y haz que todas las naciones a las que te envíe beban de ella. Cuando la beban, se tambalearán, enloquecidos por la guerra que enviaré contra ellos. Así que tomé la copa del enojo del Señor, hice que todas las naciones bebieran de ella, cada nación a la que el Señor me envió. Fui a Jerusalén y a las otras ciudades de Judá, y sus reyes y sus funcionarios bebieron la copa. Desde ese día hasta ahora ellos han sido una ruina desolada, un objeto de horror, desprecio y maldición. Le di la copa al faraón, rey de Egipto, a sus asistentes, a sus funcionarios y a todo su pueblo, junto con todos los extranjeros que vivían en esa tierra. También se la di a todos los reyes de la tierra de Uz, a los reyes de las ciudades filisteas, de Ascalón, de Gaza y Ecrón, y a los que quedaban de Asdod. Después le di la copa a las naciones de Edom, Moab y Amón, y a los reyes de Tiro y de Sidón, y a los reyes de las regiones al otro lado del mar. Se la di a Dedán, a Tema, a Buz y a la gente que vive en los lugares remotos. Se la di a los reyes de Arabia, a los reyes de las tribus nómadas del desierto, a los reyes de Simri, Elam y Media. Se la di a los reyes de los países del norte, lejanos y cercanos, unos tras otros, es decir, a todos los reinos del mundo. Finalmente el mismo rey de Babilonia bebió la copa del enojo del Señor. Después de ellos, aquí la lista larga de todas las naciones que tuvieron que beber de esta copa terrible del Señor se encuentra en este pasaje, ejecutada por medio de la conquista de los babilonios. Y luego en la conquista dice, y el rey de Sesac beberá después de ellos. ¿Quién es el rey de Sesac? Es un código, es una descripción del rey de Babilonia. Después de utilizar a Babilonia para castigar a todas estas naciones, incluyendo Judá, Dios iba a dar a Babilonia la copa de su furor. Prácticamente todo el mundo, hermanos, está expuesto, está reservado, está preparado para tomar la copa
de la ira del Señor. Y luego en el versículo 27 y 28, entonces dice el Señor me dijo, ahora diles, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, beban de la copa de mi enojo, emborráchense y vomiten, caigan para que nunca se más levantarse, porque envío guerras terribles contra ustedes. Ahora bien, si se niegan a aceptar la copa, diles, el Señor de los ejércitos celestiales dice, no les queda más que beberla. Dios iba a forzarles a beber de esta terrible copa. En el Nuevo Testamento encontramos que los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, se acercaron con Jesús pidiendo los mejores lugares en el reino. Y en Mateo 20, 22, 23, Jesús les responde, no saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber de la copa amarga del sufrimiento que yo estoy a punto de beber? Claro que sí, contestaron ellos, podemos. Jesús les dijo, es cierto, beberán de mi copa amarga, pero no me corresponde a mí decir quién se sentará a mi derecha o a mi izquierda. Mi Padre preparó estos lugares para quienes Él ha escogido. Indicando aquí, hermanos, que la copa sería algo terrible que Jesús iba a beber y que ellos también. Y luego tenemos más noción de lo que significaba la copa para Jesús. En el huerto de Getsemaní, ¿recuerdan? Porque ahí Jesús luchaba en oración con su Padre diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieras. ¿Y cuál fue la respuesta del Padre? El acercamiento de la multitud dirigida por Judas. Y cuando se acercó esa multitud, Pedro valientemente sacó su espada e hirió al siervo del sumo sacerdote. Pero Jesús, ¿qué le dijo? Mete la espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿acaso no he de beberla? Y de las pocas cosas que Jesús dijo en la cruz, fue la frase corta, tengo sed. Y le dieron a beber. Y después de beber declaró, consumado es. Y entregó su espíritu. Jesús en la cruz bebió esa terrible copa del furor del Señor. No fue simplemente una copa de sufrimiento. Fue un sufrimiento designado para el malvado. Y Jesús tomó esa copa. Habacuc se quejó porque él pensó que Dios no tomaba el pecado en serio. Pero para ver cuánto nos ama Dios y para ver qué tan seriamente Dios toma el pecado, lo único que tenemos que hacer es contemplar la cruz de Cristo, donde bebió de esa terrible copa en nuestro lugar. ¿Quieres entender cómo el Señor ve el pecado? Ve la cruz del Calvario. Terrible, asombrosa. Es una obra majestuosa que cualquiera que la oyere no la creería, lo dice Habacuc en el capítulo 1. La última línea de Habacuc 2 es, pero el Señor está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Lo cual parece una buena conclusión a este libro de Habacuc. Pero tenemos otro capítulo, el tercer capítulo. Y este capítulo tenemos la respuesta de Habacuc en oración a todo lo que Dios ha hablado con él en los primeros 2 capítulos. Aquí Habacuc deja de argumentar con Dios y empieza a orar a Dios. Junto con 5 salmos, este capítulo se llama una oración y está relacionada con el profeta Habacuc, probablemente escrita por él. La traducción dice oración del profeta Habacuc. Y luego hay un término desconocido, sigonot. Esto viene en la versión Reina Valera 60. Oración del profeta Habacuc en sigionot, que parece ser una indicación de música. Y luego el último versículo 19 dice, para el director del coro con mis instrumentos de cuerda. Otra indicación de que fue compuesta para ser cantada. Además, 3 veces aparece la palabra Selah. Y son las únicas veces que aparece fuera de los salmos. Probablemente otra indicación de cómo cantar o tocar esta oración.
Podemos dividir esta oración en secciones y empieza dirigida a Dios, hablándole en primera persona, tú, en el versículo 2. Y luego hay un reporte acerca de la venida de Dios y se refiere a Dios en tercera persona del singular, Él. Y luego hay una oración dirigida al Señor acerca de su conquista, regresando a dirigirse directamente a Dios en primera persona, tú. Y así que tú, en el versículo 2, Él, en el versículo 3 al 7, tú, versículos 8 al 15, y luego hay una respuesta de Habacuc en los versículos 16 al 19, en yo. Así que hermanos, tú, Él, tú y yo. Esa es la secuencia. La primera sección, tú, en el versículo 2 dice, lo puedo mostrar aquí en pantalla, el versículo 2. Le voy a leer en Nueva Traducción Viviente y ustedes lo siguen en Reina Valera. He oído todo acerca de ti, Señor. Estoy maravillado por tus hechos asombrosos. En este momento de profunda necesidad, ayúdanos otra vez como lo hiciste en el pasado. Y en tu enojo, recuerda tu misericordia. Hermanos, aquí Habacuc dice que había oído el reporte de la obra de Dios, que Dios haría. Y probablemente esta obra es la obra terrible de levantar a los caldeos. A la luz de esta obra, que Dios iba a hacer, Habacuc oró, Señor, él oró por su pueblo, llamándolo por nombre, el nombre del Señor, indicando la palabra o más bien el nombre personal de Dios, Yahvé. Y pidió tres cosas nada más. Pidió que el Señor avivara su obra, lo hiciera vivir. Pero la pregunta es, ¿a quién? Quizá el justo que viviría por su fe, a quien encontramos o conocimos en el capítulo 2, versículo 5. También pidió al Señor que diera a conocer, pero no dice a qué o a quién. Quizá este mismo justo que está viviendo por su fe. Luego pidió en medio de los tiempos de temblor que el Señor se acordara de tener compasión. Aquí la traducción dice, en la ira. Acuérdate de tener compasión. Pero igual podríamos traducir, como es traducida esta palabra en el versículo 7 y 16. En medio del temblor, probablemente la venida de los babilonios. Que Dios se acordara de su misericordia, su compasión. Y luego la sección de Él, hablando de la venida de Dios. Y aquí hay imágenes de la venida de Dios desde el Egipto hasta la tierra prometida. Una serie de imágenes de esta peregrinación en el desierto, dirigida por Dios. No es un registro histórico, hermanos, sino una colección de ciertas imágenes. Dice el capítulo 3, versículo 3 al 7. Veo a Dios cruzando el desierto de Edom. El santo viene desde el monte Parán. Su brillante esplendor llena los cielos y la tierra será llena de su alabanza. Versículo 4. Su llegada es tan radiante como la salida del sol. Rayos de luz salen de sus manos, donde se esconde su imponente poder. Versículo 5. La pestilencia marcha delante de él, la plaga lo sigue de cerca. Versículo 6. Cuando él se detiene, la tierra se estremece. Cuando mira, las naciones tiemblan. Él derrumba las montañas perpetuas y arrasa las antiguas colinas. Él es eterno. Versículo 7. Veo al pueblo de Cusán en angustia y a la nación de Madián temblando de terror. Aquí algunas de las imágenes en movimiento, desde el sur hacia el norte, que normalmente cuando habla de la venida de Dios es desde el cielo hacia la tierra o desde Jerusalén. Pero aquí, en este pasaje, es desde el sur hacia el norte, recordando el éxodo de Egipto y la entrada de la tierra prometida. También menciona señales en los cielos, como el pilar de nube o de fuego y alabanzas en la tierra. Como sucedió en el tabernáculo, ¿recuerdan? Versículo 3 menciona relámpagos. En el 4, como en el monte Sinaí, menciona pestilencia y plaga sobre los egipcios. Y luego después como sobre los israelitas rebeldes en el desierto. Versículo 5, también la sacudida de las naciones.
el quitar obstáculos de delante de Dios. En el versículo 6, y luego la victoria sobre los oponentes de Israel durante el tiempo de los jueces, en el versículo 7. Y esas manifestaciones de poder de Dios fueron muy impresionantes. Pero dice aquí en el versículo 4, de aquí se oculta su poder, dándonos la idea de que aún estas manifestaciones del poder de Dios, las plagas, los relámpagos, las señales en los cielos, la sacudida de las naciones, la victoria sobre los adversarios, que están estas manifestaciones de Dios, de su poder, todavía no es el poder completo y absoluto del Señor. Es decir, es una fracción mínima de la potencia de Dios, del poder de Dios. Esta semana también la semana pasada estuvieron hablando de la luna de sangre, muchos círculos cristianos, y con esta luna de sangre vendría el fin del mundo. Pura distorsión de la palabra de Dios, puro desconocimiento de la palabra de Dios. Y luego en la segunda sección en los versículos 8 al 15, voy a leerlos otra vez, 8 al 15, versículo 8, ¿estabas enojado, Señor, cuando golpeaste los ríos y dividiste el mar? ¿A qué les recuerda esta frase? ¿Estabas disgustado con ellos? No. Enviabas tus carros de salvación, blandiste tu arco y tu aljaba de flechas, partiste la tierra con caudalosos ríos. Versículo 10, las montañas observaron y temblaron, avanzaron las tempestuosas aguas, las profundidades del mar rugieron, levantaron sus manos en sumisión. Versículo 11, el sol y la luna se detuvieron en el cielo, cuando volaron tus radiantes flechas y brilló tu deslumbrante lanza. Versículo 12, con enojo marchaste a través de la tierra y con furor pisoteaste las naciones. Versículo 13, saliste a rescatar a tu pueblo elegido, a salvar a tus ungidos, aplastaste las cabezas de los perversos y descarnaste sus huesos de pies a cabeza. Versículo 14, con sus propias armas destruiste al jefe de los que se lanzaron como un torbellino, pensando que Israel sería presa fácil. Versículo 15, pisoteaste el mar con tus caballos y los potentes aguas se amontonaron. Aquí regresando a dirigirse a Dios directamente a Habacuc, mezcló imágenes de 3 fuentes ya previamente escritas: la creación, el éxodo y la conquista de la tierra prometida. Por ejemplo, como en el versículo 7, su dominio sobre los ríos y el mar, como en la creación. Dominó las aguas, como en la plaga de sangre sobre los egipcios, y como en el mar Rojo y el río Jordán. Y luego menciona el versículo 8, hermanos, y en el versículo 15, los caballos y los carros. Pero esta vez no son carros y caballos de los egipcios, sino del Señor. Y luego en el versículo 10, 9 y 10, el diseño de los montes y de las aguas, como en la creación. Y otra vez en el versículo 10, las aguas y el abismo, como cuando los egipcios se hundieron en el mar Rojo. En el versículo 11 se menciona que el sol y la luna se pararon, como cuando Josué venció a los amonitas. Y el versículo 12, la conquista de muchas naciones, como sucedió en la conquista de la tierra prometida. En el versículo 14 mencionando que el enemigo fue ganado con sus propias armas, lo cual pasó varias veces en la historia de Israel. Esta canción es una mezcla de 3 canciones que encontramos en el Antiguo Testamento, incluyendo la canción de Moisés en Éxodo 15, la canción de Débora y Barak en Jueces 5 y la canción de David en 2 Samuel 22. Además de juzgar las naciones, encontramos en esta canción que el propósito del Señor fue salvar a su pueblo y su ungido en el versículo 7. Saliste para salvar a tu pueblo, para salvar a tu ungido. Esta palabra ungido es la que identificamos como Mesías o como Cristo. Y la referencia al Mesías, al ungido, podría ser el rey de Israel, salvar al pueblo, y no solo al pueblo, sino también al rey del pueblo. Posiblemente se refiere a Ciro, el rey de Persia, quien se llamaba el ungido
o el Mesías en Isaías 45:1. Y a quien Dios utilizó para conquistar a los babilonios. Rara vez este título aparece en el Antiguo Testamento, refiriéndose a un redentor que iba a venir. Sin embargo, hermanos, esta idea creció mucho hasta el tiempo de Jesús. Por lo tanto, encontramos aquí una realización de este versículo mucho más allá de lo que podrían haber contemplado en el tiempo de Habacuc. Saliste para salvar a tu pueblo, para salvar a tu ungido. Sabemos que Dios salió para salvar a su pueblo. Salió del cielo para hacerse uno de nosotros, para vivir en nuestro lugar, para morir en nuestro lugar, para salir de la tumba en nuestro lugar y para ascender en nuestro lugar. Y este versículo puede traducirse: saliste para salvar a tu pueblo, para salvar a tu ungido, o para salvar con tu ungido. Las dos traducciones podrían aplicarse a Cristo. Quizá pensemos que Dios nos salvó a su ungido, más bien salvó por medio de su ungido. Pero cuando pensamos en el hecho de que Cristo murió y Dios lo salvó de la tumba, nos damos cuenta de que Dios salvó a su pueblo por medio de salvar a su ungido de la muerte. Para concluir, hermanos, en los últimos 4 versículos de Habacuc tenemos la respuesta del profeta a todo lo que había aprendido durante esta conversación con Dios. Versículos 16 al 19 del capítulo 3. Al oír esto, me estremecí por dentro, mis labios temblaron de miedo, se me doblaron las piernas, caí y temblé de terror. Esperaré en silencio el día venidero, cuando la catástrofe golpee al pueblo invasor. Versículo 17. Aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha del oliva y los campos queden vacíos y donen fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, versículo 18, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. Versículo 19. El Señor soberano es mi fuerza, Él me da pie firme como al venado, capaz de pisar sobre las alturas. En el versículo 16, el profeta dijo que esperaría la calamidad que venía. En el versículo 17 describe la calamidad que venía. Y en el versículo 18 y 19 describió su plan para cuando la calamidad llegara. En primer lugar, describió su reacción a lo que Dios había revelado sobre su plan de levantar a los caldeos. Dijo: se estremecieron mis entrañas a tu voz, temblaron mis labios, entró podredumbre en mis huesos y temblor. ¿Dónde estoy? Esta postura ante Dios contrasta mucho con lo que encontramos en el capítulo 2, versículo 1, donde dijo: estaré en mi puesto de guardia y sobre la fortaleza me pondré, velaré para ver lo que Él me dice y qué he de responder cuando sea reprendido, poniéndome ante Dios diciendo: Dios, háblame y yo te responderé. Así era su actitud cuando argumentaba con Dios Habacuc. Y ahora al final de este capítulo, él está temblando ante Dios. Esta nueva postura está más de acuerdo con lo que dice el capítulo 2, versículo 20. Pero el Señor está en su santo templo, calle delante de Él toda la tierra. Quiero el Señor, hermanos y hermanas, que sea también tu experiencia. A través de los años, que tú tiembles cada día más y más por la soberana presencia del Señor en tu vida. Quiere el Señor que tus labios tiemblen de temor santo por la manifestación de la obra del Espíritu Santo en tu vida. Y ahora el profeta, que era tan pronto para argumentar con Dios, ya está temblando ante Dios. Y su postura ante los eventos que venían también es de tranquilidad. Y él dijo:
tranquilo espero el día de la angustia. Al pueblo que se levantará para invadirnos, ya no argumentando con Dios contra su plan de levantar a los babilonios, sino esperando ese día que Dios había anunciado. Y luego en el versículo 17 describe la desolación que vendría cuando llegaran los caldeos. Aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del redil y no haya vacas en los establos, aquí describiendo una desolación completa y absoluta, sin higueras, sin uvas, sin olivos, sin grano, sin ovejas, sin vacas, y por lo tanto sin vino, sin lana, sin leche, sin cuero, sin carne. Habacuc anticipó no solamente los eventos, sino también los no eventos. No solamente la maldad que vendría, sino también lo que faltaría cuando los caldeos conquistaron a Jerusalén. Hermanos, hermanas, muchas cosas malas sucedieron y muchas cosas buenas cesaron. A veces, hermanos y hermanas, los no eventos, los no sucesos, son más devastadores que los sucesos. Podemos estar partidos de corazón, no solamente por los eventos malos que nos han sucedido o han sucedido en nuestro mundo, sino también por los no eventos que esperábamos o por los eventos que esperábamos y no han sucedido. Podemos estar tristes por un mal matrimonio o podemos estar tristes por el matrimonio que nunca sucedió. Podemos estar tristes por los hijos enfermos o lejos del Señor. O podemos estar tristes por los hijos que esperábamos y nunca nacieron. Podemos estar tristes por el trabajo difícil que tenemos. O tristes también por ese trabajo que anticipábamos y nunca obtuvimos. Es difícil imaginar la desolación que Habacuc experimentó. Pero es una realidad a lo largo de la historia, hermanos. Personas que han sufrido alrededor del mundo, en medio de hambre, de guerras, de pandemias, de persecución, etc., etc. En nuestro contexto, en Occidente, en América, quizá nunca experimentemos la devastación y la desolación de la guerra o el hambre. Pero siempre existe la posibilidad de desastres naturales, de temblores, de huracanes, incendios. También, como sabemos, siempre la posibilidad de pandemias. Además, entre más envejezcas, más pérdida experimentamos, más pérdida experimentarás de la salud, de la fuerza, de las oportunidades, de los amigos, de los familiares. Y para todo el mundo la muerte significa la pérdida de todas las cosas en la tierra. Así que de alguna forma u otra, la calamidad, la pérdida, nos vendrá a todos. Por lo cual, ¿cuál fue el plan de Habacuc preparándose para ese día de calamidad? Lo anuncia en el versículo 18. Con todo, a pesar de todo, yo me alegraré en el Señor. Me regocijaré en el Dios de mi salvación. El plan de Habacuc fue alegrarse y regocijarse, que no son solamente actitudes o emociones, sino acciones. Él se preparó de antemano para responder en el momento, con alegría, con regocijo, o más bien con alegrarse y con regocijarse activamente. Y fue capaz de hacerlo, y fue capaz de hacer esos planes, porque encontró una fuente duradera, infinita de gozo. Describió su fuente en 3 maneras, utilizando 3 títulos de Dios: Yahvé, Elohim y Adonai. Y dice, primero, con todo me alegraré en el Señor, en Yahvé. El nombre de Dios significa, engloba, contiene una descripción de Dios, característica, atributo.
Me regocijaré en el Dios de mi salvación, en Elohim de mi salvación. El Señor Dios es mi fortaleza, el Adonai, Yahvé es mi fortaleza. ¿Puedes decir lo mismo? ¿Tus labios pueden expresar esta misma gozo, esta misma alegría? ¿Puedes decir abiertamente, gritarlo y cantarlo y publicarlo con la gente que te rodea? Yo tengo un solo dueño. Yo tengo un solo amo, yo tengo un solo Señor. ¿Lo puedes decir con la boca, con tu vida, con tu persona? Ese es el resultado, hermanos, de una relación constante con el Señor. Planeó alegrarse en el Señor, en Yahvé, el nombre del Dios que entró en relación con su pueblo. Planeó regocijarse en el Dios de su salvación, no solamente el Salvador de Israel, sino de su propio corazón y su propia vida. Y describió al Señor Yahvé como su Adonai, como su fortaleza y su amo. Nosotros podemos tener el mismo plan de regocijarnos si tenemos la misma fuente, si estamos en relación con el Señor. Si Jesús es el Dios de nuestra salvación y si ese Señor es nuestro amo y nuestra fortaleza, seguramente podrás gozarte en Él. Por medio de su fortaleza el Señor hizo a Habacuc tan seguro y tan estable como una sierva en los lugares altos. Los lugares altos son lugares peligrosos, de los cuales uno puede caerse y lastimarse. También los lugares altos a través de la historia de Israel fueron los lugares donde los otros dioses fueron alabados y donde Israel muchas veces se desvió para adorar otros dioses. Por medio de la fuerza del Señor, Habacuc tomó posesión de esos lugares altos como suyos, con la capacidad de caminar sobre ellos. Jesús también tomó posesión de un lugar alto, el lugar de la cruz, que Él transformó en un lugar de salvación. La cruz destinada para muerte, burla, escarnio, destrucción, Jesucristo la tomó para dar vida eterna, para satisfacer la justicia de Dios. En Juan 3:14, Jesús dijo: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Así como Moisés levantó el símbolo de la muerte para la salvación del pueblo, así también Jesús fue levantado al lugar alto en la cruz, el lugar de la muerte, y lo transformó en salvación y vida eterna para todos los que creen en Él. Además, Jesús nos prometió lo mismo que Dios prometió a Habacuc: seguridad en los lugares peligrosos. En Lucas 21:16. Pero serán entregados aún por padres, hermanos, parientes y amigos, y matarán a algunos de ustedes y serán odiados de todos por causa de mi nombre. Sin embargo, ni un cabello de su cabeza perecerá. Con su perseverancia ganarán sus almas. Diciendo que aunque los maten, no perderán nada, ni un cabello de su cabeza perecerá. Aún en el lugar de la muerte no van a perder nada. En el video donde están mostrando ya los cuerpos muertos de los sirios cristianos a manos de los islamistas, es terrible ver los muertos apilados como si fueran animales. Pero esa promesa del Señor también aplica para esos cristianos. No es conforme a mi pensamiento, conforme yo creo. El Señor sabe y ha permitido esto con un propósito, que es su gloria y su honra.
Jesús también le contestó a Marta en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Es decir, hermanos, que en la vida y en la muerte estamos seguros porque Jesús resucitó. Vamos a revisar como conclusión la travesía de Habacuc. Empezó quejándose de que Dios no hacía lo suficiente para corregir a su pueblo. Luego estuvo molesto y miedoso cuando escuchó la solución de Dios de castigar a su propio pueblo por mano de los caldeos. Dios le dijo que viviera por fe y que Él traería a los caldeos. Después al final Habacuc llegó a un lugar de descanso en el cual no solamente esperaría a Dios, sino también hizo planes de regocijarse aún en medio de la calamidad venidera. Aprendió que si Dios es nuestro Salvador, tenemos todo lo que necesitamos. Y él ensayó la pérdida de todas las cosas para prepararse para el día en el cual perdiera todas las cosas. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Te estás preparando? ¿Puedes decir como Pablo? ¿Tengo como pérdida todas las cosas por causa de Cristo? Si no lo puedes decir, inicia hoy. Ruégale a Dios que te permita tener todas las cosas como pérdida. Tu salud, tu trabajo, tu dinero, tu belleza, tu juventud, tu experiencia, tu historia, tus recuerdos, tus emociones, tus deseos, tus planes, tus sueños. Ruégale a Dios desde lo profundo de tu corazón: Señor, permíteme tener como pérdida todas las cosas por causa de Cristo. Dame a Cristo o no me des nada. Dame a Cristo o quítame la vida. Haríamos bien, hermanos, en hacer lo mismo. No nada más hoy, todos los días de vida que nos quedan. A cada momento, a cada segundo. Porque si queremos que Cristo sea suficiente para nosotros, cuando perdamos todo, debemos practicarlo. Debemos tenerlo a Él como suficiente para nosotros hoy, ahorita, ahora. Si queremos regocijarnos en el día de la calamidad, debemos prepararnos regocijándonos en Él ahora. Esta conclusión de Habacuc es una de las declaraciones de fe más poderosas que existen. Dios le dijo a Habacuc que el justo vivirá por su fe. Y así vivió. Y así podemos y debemos vivir cada uno de nosotros por fe en Cristo Jesús. Oremos. Te bendecimos y te honramos, Señor. Gracias, Señor, por el testimonio escrito en tu palabra a través del profeta Habacuc. En muchas ocasiones, muchas veces hemos iniciado con una queja, con una inconformidad, con demandarte a ti que hagas las cosas justas o buenas según a nuestros propios ojos. Lo cual te pedimos perdón, Señor, porque constantemente estamos en esa lucha, constantemente estamos en esos pensamientos, en esas actitudes. Permítenos, Señor, igual que como Habacuc lo hizo, podernos gozar y alegrarnos en ti. Que la fuente de nuestro gozo no seamos nosotros, o nuestras circunstancias, o las bendiciones que recibimos de ti. Que la fuente única y suficiente sea tu Hijo Jesucristo en nuestras vidas. Permítenos gozarnos en ti. Permítenos practicar constantemente, practicar esta verdad de tener a Cristo como suficiente en nuestras vidas.
Permítenos, Señor, tener por pérdida todas las cosas. Arraiga de nuestro corazón, quita de nuestro corazón todas aquellas cosas que todavía valoramos como valiosas, como importantes, más que tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Señor, porque no podemos. Ayúdanos, Señor, danos la gracia de poder extirpar de nosotros todo aquello que compita por el amor, la lealtad, la sumisión, la obediencia a tu Hijo Jesucristo. Permítenos, Señor, llevar cautiva nuestra mente a la obediencia a Cristo. No hoy, no un ratito, sino toda la vida, Señor. Todo el tiempo que nos quede en esta tierra, Padre. Te alabamos y te bendecimos y te damos muchas gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho y harás, Señor. Que tu nombre sea glorificado y exaltado por Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.